you seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15? Vuelta al cole después de las vacaciones y vuelta a nuestras obligaciones. Nuestra obligación de los miércoles a partir de la 1 y un poquito, ¿cuál es? Hablar de cine. ¿Con quién? Pues con nuestros cinéfagos favoritos, Ramón Bernado y Diego Gismero, a quien, por cierto, todavía no he preguntado qué han hecho esta Semana Santa. Buenos días, señor Bernado, ¿cómo está usted? Pues encantado de saludaros, un cordial saludo a todos. Sí, ¿qué has hecho esta Semana Santa? ¿Has estado por ahí de viaje? Mira, yo estos 2 años últimos por la pandemia no lo hicimos, pero desde hace más de 20 años vamos toda la familia a Cantabria, porque mi suegro era cántabro. Ajá. Y entonces es una especie de, yo qué sé, de homenaje. Sí. Y toda la Semana Santa nos juntamos toda la familia y cogemos una casa rural o 2 o 3 como este año. Sí. Y entonces los 20 y tantos que vamos, pues vamos. Oye, qué bien. Excursiones, conocemos Cantabria. Es una tradición familiar y es una cosa que a mí me parece maravillosa, o sea, nos lo pasamos muy bien. Desde luego que sí. Diego, tú, bueno, con la luz que ha habido, tú habrás estado por ahí de rodaje en rodaje o buscando exteriores o algo así. Yo te ubico en ese plan en tus actividades cinematográficas. Bueno, es verdad que lunes y martes de la Semana Santa sí que estuve rodando, trabajando, pero de miércoles a domingo no he visto la luz del sol porque he tenido muchísimo trabajo en el escape room y no he parado. O sea que he tenido una Semana Santa de trabajo hasta ayer que trabajé también. Chico, para todo. Igual te hace una película que te organiza un escape room allí en su lugar y en fin. Bueno, pues me alegro que todo haya ido bien, que lo hayas pasado estupendamente y ahora vamos a lo que vamos, que además una entrevista muy interesante me parece que me traéis con una invitada también muy interesante. ¿No es así, Ramón? Hombre, hemos hecho ya un rato de diálogo antes de empezar y presentar a Marta Baonza, que nos la has traído tú, José Luis, que es traductora de películas, que es una cosa que a mí me parece maravillosa. Fíjate, ¿no? que además me preguntaba hace un ratito, digo, ¿qué sería de todo aquello que vemos en una pantalla de cine si no existiera todo lo que no vemos previamente, como es por ejemplo la traducción de unas películas? Buenos días, Marta Baonza Jerez, traductora de pelis y muchas más cosas de las cuales también hablaremos, y bienvenida a Es la Mañana de Guadalajara y gracias por acercarte un ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, Ramón, como siempre, la veteranía es un grado, así que comienzas tú, porque seguramente que vas a hacer muchas y mucho más certeras preguntas de lo que yo pueda hacer desde mi desconocimiento cinematográfico. Bueno, ya hemos hablado un poquito con Marta, nos cuenta que ella traduce sobre todo francés e inglés y que bueno, es una época esta, comentábamos, de muchísimo trabajo para los traductores porque hay un boom del mundo del cine y de las series en el que ahí se estrenan muchas películas, pero aparte las plataformas nos ofrecen una diversidad inmensa, absolutamente inabarcable, y entonces los traductores que en España siempre han tenido mucho trabajo, porque en España siempre se ha traducido todo, primero por ley y luego por costumbre, pues vives ahora en un mundo en el que el trabajo te desbordará, seguro, Marta, ¿no? Pues la verdad es que sí, no es una cosa puntual mía. Yo hablo con mis compañeros traductores y estamos ahora en una etapa de muchísimo trabajo, con todo el boom de las plataformas, efectivamente, y bueno, también festivales. Es tan amplio porque muchas veces incluso las traducciones se hacen diferentes. A lo mejor se hace una traducción para el festival y luego se vuelve a traducir para la plataforma X. Entonces duplicas la cantidad de trabajo por una misma producción incluso. Claro, porque muchas veces en los festivales se presenta una versión inacabada o incompleta o imperfeccionada de la película que luego para su estreno se termina de modificar. Oye, y haces traducción para el doblaje y también subtitulado, imagino. Sí, de hecho yo empecé haciendo subtitulado, porque también hago subtitulado para sordos. Entonces, cuando yo empecé en esto, el tener el software que subtitulaba era un punto diferencial porque costaba un montonazo. Cada vez que doy una charla y digo lo que me costó mi primer software de subtitulación, los estudiantes se echan las manos a la cabeza. Pero me salió bien la jugada. Y luego ya desde hace más de 10 años prácticamente hago traducción para doblaje.
más que para subtitulado, por dos motivos. Uno, pues porque me siento más cómoda en cuanto a la libertad de adaptación, porque la metodología es distinta, y porque yo también hago locuciones y soy actriz de doblaje, entonces pues como que ya me estoy metiendo más de lleno en el mundo del doblaje. Claro, Mira, ahora me has dado una idea pensando completamente eso, las dos métodos de traducción, de doblaje. Para mí es que siempre, yo soy muy aficionado también a ver las películas en versión original, siempre con algún subtítulo, y me doy cuenta de que cuando la veo doblada, como tienes mucha más libertad de adaptación, supongo que será por eso, cambia muchísimo el significado. El gato me ha tirado nada, no, perdón. Quiero decir que en principio, para mi gusto, lo que es la traducción me parece muchísimo más literal, lo que es el subtitulado, que cuando haces un doblaje. Supongo que es porque adapta las expresiones mucho más al castellano, lo haces un poquito más, como más comprensible, ¿no?, para todo el mundo. Está eso y también está el tema de la adaptación para la sincronización labial, porque de hecho en la traducción para doblaje hay dos etapas. Está el traductor, que hacemos no una traducción literal, pero se llama literal en el sentido de que nosotros no tenemos en cuenta en principio la medida. Hombre, a ver, si yo veo que en el actor original ha dicho un monosílabo, no le pongo al director de doblaje, que suele ser el que ajusta. Ajustador y director de doblaje suelen ser la misma persona, pero no necesariamente, porque si no se va a acordar de toda mi familia, como para adaptar. Y luego está la fase de ajuste, que aparte de naturalizar más el diálogo, quizá más que en un subtitulado, que la técnica es más de condensación que de adaptación, dentro de unos límites, hay que tener en cuenta que si hay una labial tiene que coincidir para que parezca que el actor está hablando en español. Claro. Me encanta cómo lo has explicado, porque efectivamente el doblar una película tiene una dificultad, a mi modo de ver, muy importante. Primero, es adaptar lo que se dice al lenguaje español, porque muchas veces emplean expresiones, modismos, refranes que sencillamente no tienen una traducción lógica al castellano, y la literal no tendría sentido en castellano. Y luego, además, el adaptarlo a cómo se mueven los labios los actores, que eso, en un mundo además ahora como el que la mayoría de las cosas se ven en televisión, los primeros planos han aumentado mucho. O sea, esa manera de rodar ahora de primer plano, que es muy televisiva, y además ahora que las películas parece que además de dialogadas están contadas, porque lo vemos ahora en las series, están pensadas un poco para que la gente esté haciendo otra cosa y vea la serie al mismo tiempo. Entonces dice, voy a abrir la puerta, que es un absurdo, porque ya lo vas a ver. O estoy abriendo la puerta, dice el actor. ¿Pero para qué dices eso si ya estás abriéndola? Pues lo dices para que el que está cocinando mientras tiene la tele puesta se entere de que está abriendo la puerta. Entonces un poco loco es eso, pero es así. Y eso yo creo que, a mi modo de ver, dificulta muchísimo esa labor de adaptación. O sea, hay que hacer una doble adaptación, una adaptación a un castellano fluido y a una adaptación a la movilidad de los labios. O sea, que a mí me parece un trabajo ese muy complejo, ¿no? Sí, además hay muchas cosas detrás. Por ejemplo, nosotros con algunas series, con alguna plataforma, no voy a dar muchos nombres porque al final yo estoy atada por tantos contratos de confidencialidad. No te preocupes, Marta, que a nosotros no nos ve ni nos oye nadie. O sea, no te preocupes. Es broma. Bueno, pues hay una plataforma que, por ejemplo, si determinada palabra o nombre se traduce, tenemos que acordarla y bloquearla porque, claro, o sea, luego hay que mantener una coherencia. Entonces yo intento, lo que sí que ha cambiado es que antes no teníamos prácticamente relación los traductores con los directores de doblaje, y era una pena porque hay decisiones, yo lleno de notas mis traducciones, que a veces le digo al estudio, oye, diles, porque hay directores que les gustan, que me las han agradecido, y otros que me dicen, oye, deja de explicarme tanto si confío en tu traducción. Yo los explico porque cuando tomo una decisión arriesgada, pues lo que decías tú antes, ¿no? Expresiones que si traduzco literalmente no tienen ningún sentido, o referencias culturales, porque si se habla de Brad Pitt, todo el mundo sabe quién es Brad Pitt, pero a lo mejor te hablan del congresista X, que en Estados Unidos es muy conocido, y aquí nadie sabe quién es. Entonces, si tú lo sueltas, no se va a captar, tienes que hacer algo. Y lo que no puedes es, una cosa que se decía mucho en los doblajes antiguos, era domesticar demasiado, que se llama un poco de demasiado la ficción, y estar oyendo a mí, por ejemplo, me contactaron por una serie que traduzco de BoJack Horseman, porque en un episodio se había traducido por los chunguitos.
O sea, no recuerdo qué decía en el original y me decían, ¿no te parece que los chunguitos es demasiado español? Digo, sí, a veces hay detrás mucho, yo nunca pondría los chunguitos, ¿no? Son este tipo de adaptaciones que también te... Ujú. Hay una palabra que en inglés se emplea muchísimo y que se emplea mucho en inglés, que es fucking, ¿verdad? Que en España sirve, Sí. porque nosotros tenemos un diccionario muchísimo más amplio, ¿no? Sí, Que sobre se todo puede de traducir palabrotas. por muchísimas cosas, ¿no? O sea, a mí me hace gracia porque yo casi todo lo veo en versión original con subtítulos en castellano, porque yo de inglés ando flojo, y lo que veo en castellano lo veo con subtítulos en inglés. O sea, porque me gusta, ¿no? Ya he Qué cogido bueno. la costumbre de leer y no puedo evitar estar leyendo mientras veo algo, ¿no? Es una costumbre, ya es inevitable. Entonces, me hace gracia, ¿no? El fucking sale ahí y tal, y se traduce eso Siempre. Mm. de De muchas mil maneras. maneras. Y De mil entonces, maneras. eso es posiblemente la palabra que más se puede, pues sobre todo en ciertas películas, que más se puede adaptar uno Sí. uno puede la libertad de escoger Mm. la que mejor venga, ¿no, Marta? Exacto, porque ahora ellos dicen fucking, o sea, de hecho en los doblajes hay algunas traducciones, también hay mucho detrás, ¿no? Yo no voy a culpar ni mucho menos ni a un compañero traductor ni a un compañero ajustador, porque a veces a mí me han entregado una serie, la necesito mañana, digo, a ver, yo doy para mañana, no te puedo hacer un producto de calidad, o sea, porque hay que reposar, hay que tener ingenio, hay veces que te cunde mucho, otras no. Pero, por ejemplo, lo de el jodido no sé qué. No, lo que tenemos que hacer es naturalizar, como estábamos hablando, pues a lo mejor soltar un coño al final de la frase. O sea, Sí. lo que se trata es buscar transmitir esa manera de hablar, ese registro, pero que suene natural en español, porque nosotros no decimos el jodido niño tal, no, no, eso no suena natural. Lo puedes decir a lo mejor una vez, ¿no? Pero no. Yo tengo un glosario que me encanta además de palabrotas, palabras escabrosas, para no repetirme. Marta, aparte de ya lo puramente relativo a la traducción, a la contextualización de las expresiones, a todo esto que hemos explicado, hay una parte que a mí me encanta, te lo comentaba ayer, y es eh, la entonación, el cómo, cuándo y dónde enfatizar, el cómo darle esa musicalidad a la voz que tanto y también transmite. Eso, Eso ya sí que es José para Luis, nota, ¿no? Sí, dime. se lo estás transmitiendo, se lo estás preguntando a la actriz de doblaje, Claro, en claro, este pues caso, precisamente por ¿no? eso, para Claro, aprender que los que trabajamos es que detrás de un micro, pues todo lo que sea impregnarnos no, de nuevos conocimientos es básico. en España, además, hay una tradición de actores de doblaje muy buena. O sea, en España se han Sí. tenido muy buenos actores de doblaje Mm. Sí. y esto a lo mejor ahora se está perdiendo un poco por el exceso de trabajo. O sea, que hay muchas producciones, incluso producciones grandes, que tú ves que hay ya el nivel, ese nivel que había tan bueno de actores de doblaje en España fue el único país del mundo que se tradujo Ciudadano Kane por ley, ¿Ah, ¿no? Porque sí? si no, no se puede. Y vino Orson Welles Sí. a supervisar el doblaje, ¿no? Entonces, todo el doblaje se hacía en Barcelona. Barcelona era la sede del doblaje. Y por ley en España, en tiempos de Franco, no se podía poner versión original. Había que poner obligatoriamente doblada. Entonces, la elección de Orson Welles era o no proyectarla en España o permitir que se doblara. Y vino Orson Welles a supervisar el doblaje y quedó satisfecho. Dijo que incluso era mejor la versión doblada en castellano que la Bueno, original yo inglesa. Y creo fue que el único país del conociendo mundo donde se dobló Ciudadano Kane. Yo creo que Entonces, conociendo las ibéricas querencias de Orson Welles, seguramente lo del doblaje era lo de menos. Vendría aquí a buscarse exteriores, a comerse una buena paellita y estas entonces cosas. era muy joven. Yo creo que entonces era muy joven y no estaba aún, tenía esa querencia hacia Bueno, pues España. ya lo iba Perdonad, madurando, pero si os parece, sí, perdona, José Luis, es que iba a hacer una pregunta sí. relacionada con lo que estábamos hablando, si no os importa, si tengo tiempo. Nada, quería preguntar que si lo que está hablando Ramón, el tema de que el doblaje ya no es tan bueno como antes, o bueno, o vemos producciones en las que no es tan bueno, tiene que ver mucho porque se están utilizando últimamente, digamos, famosos, caras conocidas, para doblar temas que no deberían, ¿verdad? Que debería ser mejor un actor de doblaje. Por lo menos yo lo noto muchísimo y me saca muchísimo del personaje, me saca muchísimo de la película y lo paso mal.
lo pasas mal tú y todo el gremio de actores de doblaje. Y peor el director de doblaje al que le toca dirigir al Star Talent, que es como los llaman, ¿no? Pues Sí. porque todos sabemos que al final estamos en un mundo donde lo que vende y lo que mueve es el dinero, la publicidad, y si fulanito de tal es súper conocido y va a doblar, pues eso le da una publicidad extra gratuita, entre comillas, Sí. porque además, a ver, aprovecho para decir que en doblaje lo bueno que tiene es que hay un convenio y si tú llevas 2 meses trabajando como actriz de doblaje, cobras lo mismo que el que lleva 30 años, porque hay un convenio. Pero el Star Talent no, claro, el Star Talent Claro. tiene otro caché. Ujú. Entonces, eso es una cosa que crispa mucho al gremio en el sentido de que la formación de doblajes son muchos años de formación, tienes que tener formación actoral y si no la tienes, como era mi caso, te la tienes que currar y entonces al final, obviamente, por ser un famoso, la mayoría de ellos, hay algunos, salvadas excepciones, que a lo mejor te hacen un buen doblaje, pero la mayoría no. Entonces esto pues crispa mucho, es una pena y a mí también me saca totalmente, o sea, Ujú. yo he visto algún tráiler de una película reciente que se ha doblado con bastantes figurillas de estas, ¿no? Sí. Y es que ni vocalizan, que es Mm. el ABC de... Ujú. No, yo creo que en este espacio ya hace meses os lo he comentado que me encontré un documental precisamente en Netflix. Tú trabajas para Netflix, ¿no, Marta? Bueno, Mucho. bueno, no sé si lo puedes Sí, sí, sí. decir. Bueno, viendo pues un documental muy bonito, muy bien trabajado desde el punto de vista escénico e incluso bueno pues la narración y todo eso, pero yo según estaba escuchando la locución de quien lo estaba doblando, digo, uy, qué cojo se queda por esta parte, qué flojo, es que no transmite nada. Claro, ya después viendo los créditos es que era Penélope Cruz la voz que habían elegido para este documental y digo, pues no sé si sobre las tablas se tendrá otro tipo de talento, pero desde luego, como dobladora, es que no transmitía absolutamente nada. No sé si conocéis el documental al cual me estoy refiriendo, un documental sobre naturaleza. Yo no lo conozco, pero yo, por Ah, ejemplo, a mí no me importa citar nombres, pero por ejemplo, se ha utilizado a Dani Rovira para doblar y además es que como es una voz tan conocida, Claro. tienes el inconveniente incluso de que de pronto no estás lo estás viendo. viendo lo mismo que estás oyendo, porque estás oyendo a Dani Rovira y viendo un dibujo animado. Es que aquello Mm, incluso te saca del asunto. Yo no mm. le veo, a eso no le veo la ventaja. Oye, Marta, ¿a qué actores has dado voz que nosotros conozcamos? Cuéntanos un poco. A ver, yo es que Actrices. como actriz de doblaje he hecho sobre todo documentales y cuando empiezas pues no te dan actores conocidos. Entonces, espero dentro de unos años deciros, pues mira, doblo a no sé quién, pero de momento no Bueno, son conocidos y pues sobre todo mayoritariamente el doblaje que hago es para cliente extranjero y plataformas. ujú. Entonces, no son conocidos, o sea, son trabajos muy divertidos, pero de momento no. Bueno, pero que sepáis, Ramón, bueno, tenemos hasta una muestra precisamente de uno de estos documentales. Vamos a escuchar a Marta on fire, Ah, qué bueno. en plena Vamos, acción. vamos. Como crecí en una zona suburbana, el recuerdo que tengo del bosque es de un eucaliptal que estaba cerca de los edificios e incluso en aquel Claro, entorno aquí estamos viendo también cómo incluso las pausas se van adaptando, ¿verdad, Marta? No sé qué documental es este, ¿dónde podemos acceder en su versión completa al mismo? Esto es voiceover, es lo que iba a decir esto. Aquí no hay sincronización labial y por eso No. se oye por debajo más bajito el original. Mm. Esto es un documental que se llama Eternal Forest, de una directora independiente, cuyo nombre ahora mi mente me está bailando, perdón. Y entonces no, sí que se puede ver la versión original en inglés, pero no sé todavía, o no sé en qué plataforma o dónde lo va, no, o sea, no se puede ver todavía esta, o sea, Mm. con el voiceover en Bueno, español, que hemos hecho entre varios. Yo te he seleccionado un fragmentito de donde salgo yo, pero esto lo hemos hecho varias sí. voces, o sea... Bueno, ahora otra sorpresa que, por cierto, me encanta, evidentemente, le estuve pidiendo pues a Marta ejemplos de su trabajo como dobladora y la verdad es que este me encanta porque, sobre todo, todas las voces son ella, todas las voces es Marta. ¿Cómo puede ser tan bonito? Es un muñeco precioso. Cosa bonita. Para mami.
¿Es cosa mía o alguien nos está mirando? Igor, que ahí no hay nadie. Yo no veo a nadie. Vale, mamá, es que me había parecido. Bueno, de momento solo vamos escuchando a la mamá y al niño de este, bueno, no sé exactamente, bueno, es un espacio de entretenimiento me parece, pero Claro. sí, si nos cuentas un poquito más, Marta. Sí, este es un cliente que me escribió hace tiempo. Ellos son rusos, ¿no? Ahora, bueno, se han marchado de Rusia tras las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, es que como eres traductora, lo que queremos es que nos traduzcas el producto. Es una serie de vídeos infantiles, son muy locos, o sea, de bichos del cabeza de sirena. Yo estoy aprendiendo un montón de monstruitos infantiles porque, bueno, yo no tengo niños cerca, entonces estoy un poco perdida. Y entonces me dijeron, pero queremos que por facilidad y rapidez, si eres capaz que nos pongas tú todas las voces. Y yo, hombre, tengo colaboradores. No, hacemos una prueba y vemos. Entonces, pues pongo la voz de la madre, Igor tiene como unos 8 años, y luego me encanta poner voz a Sasha, que tiene como 4 añitos o 3 añitos y pico. Y entonces, es un canal de YouTube con vídeos infantiles. Y entonces, pues bueno, ya no sé cuántos vídeos habrá, pero por lo menos habrá 30 y tantos. Y bueno, seguimos colaborando. Qué bueno, qué bueno. Oye, Marta, ¿tú cómo ves las películas? ¿Subtituladas, en versión original, dobladas? Pues depende del momento. Yo, por ejemplo, cuando empecé, antes iba al cine todas las semanas en versión, me gusta la versión original. Ahora también un poco por deformación profesional como actriz de doblaje, las veo más dobladas. Depende del momento, me gusta ver la versión original porque ves toda la actuación íntegra original, incluso. ¿Por qué dicen mis amigos? Claro, porque sabes inglés. No, las veo en coreano, en japonés y no manejo esos idiomas. Por cierto, aprovecho para decir, porque me parece interesante, porque mucha gente me dice, ¿pero cómo has traducido esta serie sueca? ¿Tú hablas sueco? Digo, no. Normalmente, cuando no son idiomas mayoritarios, entendiendo inglés, francés, italiano quizá, trabajamos vía inglés. O sea, se hace una plantilla en inglés, te explican las expresiones y demás, y entonces por eso traducimos a partir de tantos idiomas, porque se hace vía inglés. Pero es que además, otro secretillo, yo es que voy desgranando los secretos, yo soy un bocazas, lo tengo que contar todo. Bueno, Marta también tiene su faceta de rapsoda, tiene su canal de YouTube en el cual pues va recitando poesías, va haciendo incluso libro hablado, si no me equivoco, e incluso su faceta de autora. Cuenta, Marta, cuenta. Bueno, esto me pasa desde pequeña, o sea, soy un poco, con perdón de la expresión, un culo inquieto, ¿no? O sea, me gusta explorar, además, afrontar retos que me suponen dificultad, ¿no? Como decir, lo puedo superar. Entonces, pues me gusta mucho escribir, sobre todo poesía. De hecho, publiqué un libro hace un par de años y bueno, pues de vez en cuando, pues eso, escribo poesía o pequeños guiones de mini obras de teatro para solo audio y pues eso, pues luego las locuto aprovechando un poco Tus habilidades, por eso te digo, que igual se autorrecita, igual recita a otros, lo dramatiza, sus propias obras de teatro o las de otros, porque también muy importante, ahora que tan de moda se está poniendo esto del libro hablado, hasta hace no tanto era un recurso prácticamente exclusivo para personas con dificultad visual. La ONCE tiene una biblioteca sonora tremenda, pero es que ahora cada vez son más las personas que dicen, bueno, pues tengo que hacerme un viaje en coche de 3 horas, pues me pongo un librito hablado y lo paso estupendamente, y ahí es donde entráis también esta nueva faceta de los trabajadores de la voz, como se os podría llamar a los traductores y a los dobladores, ¿no? Te reconozco que yo lo hago, que yo escucho audios de libros en el coche. Muy bien. Yo también, de hecho, una época de mi vida escuché un montón de audiolibros y a mí es una cosa que me entusiasma y que además yo creo que es importantísimo la voz que te lo relata. Es una parte importantísima porque el texto puede ser una maravilla, pero si la voz no acompaña o no coordinas con ella es imposible seguirlo y tal. Oye, Marta, yo siempre a los traductores les hago una pregunta que es que ¿has traducido alguna vez a Shakespeare o te has visto en alguna producción en la que hayas traducido a Shakespeare? Una obra completa no, o sea, algún fragmento a lo mejor dentro de una película sí que me ha pasado, pero... Oye, ¿y qué te parece Shakespeare? ¿Mejor en inglés o en castellano? Esa es la pregunta. Porque es que yo he oído, y esto lo pregunto, yo he oído que
Shakespeare traducido al castellano es mejor. Es que te voy a decir por qué la sensación mía personal. Es que entender a Shakespeare a veces en idioma original tienes que tener un dominio del inglés, porque estamos hablando también de antiguo, ¿no? En inglés antiguo. Entonces, quizá lo disfrutas más, porque obviamente a Shakespeare se le traduce muy bien, porque la riqueza es más cercana, ¿no? Entonces, quizá, sí, es que... Ahí posiblemente... Luego yo también he pensado que podría ser por la riqueza del idioma. El castellano tiene mucho más vocabulario que el inglés, entonces esos matices que tiene el lenguaje español, posiblemente el inglés no lo tiene, y entonces bien traducido puede ser más rico. Es que esto me gusta decirlo a los amigos ingleses que tengo, ¿sabes? Por eso. Vale, ahí estás tomando cumplida venganza por cuando nos reprochan otro tipo de circunstancias históricas del todo lamentables. Pero bueno, señorita, caballeros, tenemos que ir terminando. La radio es así, se nos va acabando el tiempo y nos tiraríamos el resto del programa, me consta, hablando, pero la radio tiene que continuar. No sé si tenéis alguna preguntilla rápida para Marta, Ramón, Diego. Yo dar las gracias a Marta primero por haber venido, habernos escuchado, habernos atendido, y luego felicitarla porque es una persona muy polifacética. Yo a todas las personas que tienen capacidades artísticas las admiro mucho, ¿no? Y esto de que sea poetisa, que sea escritora, ¿no? Que, bueno, pues eso a mí me encanta también, es una cosa que admiro. Si me lo permites, yo te voy a pedir que nos cuentes algún doblaje que hayas escrito, que hayas traducido, que te hayas sentido muy orgullosa y que lo podamos ver, que lo podamos disfrutar, porque ya que te conocemos, te hemos puesto cara, nos gustaría ver algo tuyo, nos gustaría, la verdad. Si no tienes contacto confidencial, claro. No. Una vez que ya está emitido, por ejemplo, Netflix nos pone acreditados a todos los traductores de todos los países. Al final, sí. Agradecer una serie de la que no puedo evitar hablar porque ha estado nominada a un premio de traducción 2 veces y este año pasado me lo he llevado por la 6ª temporada, es BoJack Horseman. Estoy orgullosa. Qué buena serie. ¿Esa la has traducido tú? Esa serie la he traducido íntegra, las 6 temporadas. Toma. Oye, pues, chapó. Gracias. Bueno, yo como hace chumeteo, yo soy más de Ricky Morty, pero alguno de Horseman también he visto. En fin, bueno, pues lo que digo, que nos podemos tirar aquí hasta las claras del día, ¿no? Hablando, pero lamentablemente no puede ser. Marta Baunza Jerez, muchísimas gracias por haberte acercado a Es la Mañana de Guadalajara. Continuaremos hablando cuando te apetezca, por supuesto. Ramón Bernardo y Diego Gismero, a vosotros os emplazo para el próximo miércoles al Bar de Cine. Ramón, contigo para hablar de medicina en tu faceta de médico ya para el próximo martes. Gracias a los tres y hasta entonces, hasta la próxima, pues. Muchas gracias. Muchos besos.